Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now we're found. Was blind, but now I see. Bienvenidos, mi nombre es Eder del Ministerio Reformando el Hogar. Hoy les presentamos Hijos que salen monstruos, un sermón práctico sobre un tema vigente, del pastor Juan Bonstra, basado en el texto de 1 de Samuel, capítulo 2, verso 17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes. Es frecuente encontrarse con hijos malos que provienen de hogares aparentemente buenos. Tal vez usted mismo conoce una situación así. Familias comprometidas de las que provienen hijos degenerados, que dejan asombrados a sus padres y boquiabiertos a sus vecinos y amigos. No es solamente asombroso lo malo que han salido, o lo mal que se comportan esos hijos, sino también el hecho de que sus padres parecen ser ciudadanos modelos, respetados por todos y buenos. El ejemplo bíblico de los hijos de Elí es el más categórico y penetrante de cuantos se han registrado en la historia humana, referente a hijos que salen monstruos. Elí era un sacerdote hebreo que hacía también las veces de jueces temporal en esos tiempos en que no había ni reyes, ni profetas, ni jueces de ninguna clase. Era miembro de la clase sacerdotal, según las órdenes establecidas por Dios mismo, y administraba justicia según los preceptos divinos. Elí tenía 2 hijos que habían heredado puestos sacerdotales. Estaban a cargo de los ritos religiosos del pueblo que ofrecía sacrificios de penitencia, liberación y agradecimiento. Estos 2 eran de los hijos que salen monstruos. La Biblia explícitamente informa que estos 2 caballeros eran hombres impíos, lo cual indica que estaban desprovistos de sentimientos religiosos, que no tenían respeto por las convicciones ajenas. Posiblemente hasta se burlaban de quienes creían en Dios y en sus mandamientos, en la vida futura y en la piedad de sus mayores. Ese desprecio por lo santo y religioso se ponía de manifiesto en formas concretas y específicas en la vida cotidiana. Sus deseos de placer eran enormes, eran insaciables, voraces, siempre en búsqueda de más comida y más festín y más, mucho más de lo que legítimamente les correspondía. Imagínese usted que ellos estaban a cargo de los sacrificios de la gente religiosa de su tiempo. Gente humilde, pero llena de fe, que venía a hacer sus paces con Dios. Estos 2 hijos monstruosos, en vez de aceptar la parte de los sacrificios que les correspondía, procedían a extraer de aquella gente mucho más de la cuenta. No estaban satisfechos con las porciones asignadas, sino que exigían que se les diese mucho más de lo necesario para vivir y sostenerse. Hijos que salen monstruos. Estos hijos eran víctimas de vergonzosa lascivia, ya que al estar a cargo de las actividades religiosas del lugar, tenían oportunidad de vivir en medio de una inmoralidad indescriptible. La Biblia, que es un libro de profundo realismo, informa que estos malvados hijos dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Se habían vuelto impúdicos, lujuriosos y libertinos. No solo se enriquecían con sus robos de sacrificios, sino que también alimentaban su sed inapagable de inmoralidad con la buena voluntad y la fe de las mujeres piadosas. Hijos que salen monstruos. Este tipo de actos humanos generalmente tienen muy serias consecuencias, y los hijos de Elí no fueron la excepción. Eran funcionarios religiosos del grueso del pueblo. ¿Cuántas veces en la historia puede observarse el trágico resultado de la corrupción de las altas esferas? ¿Qué puede esperarse de los discípulos si los maestros andan por mal camino? ¿No están acaso los líderes para guiar, para conducir
y para demostrar con su ejemplo y con sus vidas? Cuando estas cosas ocurren, la historia patentemente demuestra que la religión pasa a ser un moralismo vacío, una forma sin contenido, un ejercicio sin propósitos, una fe sin fuerza. La religión pasa a ser una mera costumbre sin influencia para bien de nadie y sin poder alguno para auxiliar las necesidades espirituales de un pueblo. Resulta además un severo daño a la moral pública, pues es natural para el hombre buscar pasiones, placeres y pecados. Pero, ¿qué será si los mismos funcionarios que le guían y enseñan se han dejado vencer por esos males? El estilo de vida empieza a modificarse, se degeneran un poco más, desciende a nuevos niveles, hacia abajo y hacia más abajo, y al fin de cuentas, el pésimo ejemplo de quienes deberían ser de inspiración resulta una degeneración contagiosa. Uno siente una ola de compasión que surge en la mente al contemplar a aquellos hijos que salen monstruos. ¿Qué agonía habrán causado en el corazón de su padre? Después de todo, si los padres son personas sin principios, inmorales, descuidadas, inconscientes, libertinas ellas mismas, un poco pueden lamentarse al ver que sus hijos salen monstruos. Pero, ¿no cree usted que es cosa triste ver hijos malos de padres buenos? Este sacerdote Elí parece ser un hombre de extremada bondad, responsable y cumplidor de sus tareas. Hombre de general aceptación, respetado por sus contemporáneos. ¿Cómo es posible en tal caso que tenga dos hijos tan pésimos, degenerados, indignos e impíos? ¿No se compadece Dios de este hombre que tiene que oír casi a diario los cuentos y chismes acerca de las atrocidades inmorales de sus dos hijos? Este relato se encuentra en la Biblia, la palabra de Dios. En este libro inigualable, Dios da a los hombres la fórmula del éxito. Quiere enseñarles el camino en que deben andar. Quiere mostrarles sus planes de salvación y liberación. Les da principios fundamentales sobre los cuales puede construirse una nueva sociedad. El de la Biblia es un mensaje de redención por medio del Hijo de Dios, quien murió en la cruz para librar al hombre de su pecado y darle una nueva orientación en su vida peregrina. ¿Qué quiere Dios decir con esta historia de los hijos de Elí? ¿Contiene el relato algo que puede ser de utilidad para el hombre de hoy? Triste ciertamente es ver a este anciano, un hombre bueno con dos hijos monstruos. Las Escrituras hacen ver, sin embargo, que Elí no era tan buen padre como aparentaba. Estas son las lecciones prácticas que deben derivarse de este episodio bíblico. Elí había fracasado en su importante tarea de educar y criar a sus hijos, particularmente en dos renglones específicos, ambos mencionados en la palabra de Dios. En primer lugar, Elí no juega el papel de padre cuando se le informa y ve con sus propios ojos las maldades que cometen sus hijos. Repetidamente observa su conducta condenable. Alguien viene concretamente a informarle de su precaria situación de padre. Lo único que Elí puede hacer en caso de crisis es decirles a sus hijos pervertidos 2 o 3 cosas en tono de vergonzosa blandura, en vez de recurrir a la severidad que corresponde a un padre responsable. Elí simplemente habla con sus hijos y les dice estas palabras débiles y suaves. ¿Por qué hacéis cosas semejantes? No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Hubiera sido infinitamente mejor que Elí castigase severamente a esos hijos suyos y les hiciese ver que no se hace el mal sin sufrir las consecuencias. ¿Cree usted que una blanda, suave, temerosa reprensión enderezará los caminos torcidos de sus hijos? ¿No cree más bien
que Dios le ha dado la extraordinaria responsabilidad de administrar el castigo cuando sus hijos andan por mal camino? Este es, ciertamente, un principio fundamental de las Escrituras. Muchos muchachos andan por malos caminos simplemente porque sus padres no se tomaron el tiempo de enseñarles el camino correcto. En segundo lugar, dice la Biblia que estos hijos de Elí no tenían conocimiento de Jehová. Este fue el fracaso más grande de Elí como padre. Jamás enseñó a sus hijos la realidad de Dios, de aquel ante quien todos los hombres son responsables y a quien todos los hombres deberán un día dar cuenta. ¿Cómo puede el hombre vivir sin conocer a quien lo creó, a quien un día lo juzgará? ¿Cómo puede un padre creerse bueno si ni siquiera ha cumplido con la tarea básica de enseñar a sus hijos la realidad del Dios de las Escrituras? Es tiempo de que usted se familiarice personalmente con Dios y con su palabra. La tarea de criar a sus hijos no es fácil, pero el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, puede ayudarle a evitar los errores que crean hijos monstruos. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace